La creación de usuarios en Linux es esencialmente una de las configuraciones más básicas, vamos a decirlo. Durante el proceso de instalación, la mayoría de los instaladores genera un usuario normal o con o sin privilegio administrativo. Eso depende de cada administrador cuando instala. Si quiere crear un usuario que tenga algún privilegio extra durante la instalación, puede hacer eso. Esto permite que los sistemas Linux sean configurados o preconfigurados y que no sea el usuario root el que pueda iniciar sesión para ejecutar y se ejecutan comandos con los privilegios root. Como se recordarán aquella vez cuando instalamos Linux Mint, en una de las ventanas del menú de instalación nos pidió que creáramos una cuenta de usuario, pero en ningún momento nos pidió de una cuenta de root. Simplemente nos pidió el usuario que iba a estar ahí y si en una de esas opciones, creo que estaba más abajo, era un cuadro que había que chequear si es que queríamos que tenga permiso administrador el usuario que estábamos creando en ese momento. Y después, cuando hicimos la instalación del Rocky Linux, en esa versión sí nos pidió, porque era una versión servidor, y en esa versión sí nos pidió que estableciéramos una contraseña para el usuario root. Y también nos pidió crear un usuario que podíamos, es opcional todavía en una versión de servidores, crear un usuario durante la instalación. Si una computadora, servidor, va a ser usada por varias personas, se recomienda tener cuentas separadas. Eso para evitar que una de ellas pueda generar o dañar los datos de otro usuario o usar ese mismo usuario para realizar alguna, como hacer tareas maliciosas que después es más difícil identificar quién fue porque el usuario es el mismo para los 3 o 4 o los usuarios que hay. Entonces siempre es conveniente separar el usuario y, y configurarle el sudo a los usuarios para que puedan ejecutar comandos administrativos y asignarle membresía de grupos y derechos específicos a cada cuenta. Esas son las formas de control que se tiene a nivel de cuentas de usuario. Uno puede gestionar a través de los grupos a qué directorios o a qué recursos compartidos puede acceder el usuario. También si es que tiene algún servicio de proxy a través de los grupos, se puede gestionar qué usuarios pueden o no navegar. Sería una configuración totalmente aparte, pero también se usa los grupos de Linux en estos casos. Vamos a decirle si se tiene un proxy en Linux. Y la configuración de sudo nos permite a los usuarios que necesitan tener permiso administrativo en algunos casos para ejecutar alguna tarea o ejecutar algún script, que puedan realizar eso con el comando sudo. La gestión de los usuarios en Linux permite la administración eficiente y segura. Cada usuario puede tener su propio espacio y control de acceso. Por eso es importante cuando la computadora va a ser compartida, tener los usuarios para cada uno de ellos, ya que con eso podemos tener una mínima seguridad de que los usuarios locales no se va a poder ver los documentos del usuario local B, porque cada usuario tiene su espacio de trabajo y solamente él puede ver los documentos que hay dentro de su espacio de trabajo. Se puede usar el comando add user o user add. Facilita la creación de cuentas de usuarios personalizadas. Asignar gradualmente grupos y permisos se logra mayor flexibilidad y seguridad en la gestión del sistema. Como hemos visto, es conveniente siempre, primero que nada, tener ya una lista de los grupos a ser creados
para así cuando una vez que creamos los usuarios, podemos asignarle nomás ya a los usuarios que van a tener los grupos. Y también esto nos permite, por ejemplo, si creamos primero los usuarios, tener 1, 2, 3 usuarios de prueba para ir viendo si se aplican las políticas de seguridad sobre los archivos que nosotros estamos queriendo gestionar a través de los grupos. Entonces, así podemos nosotros decir, bueno, si el usuario que tiene el grupo ventas no debe ver lo que hay en del grupo recursos humanos, tenemos que probar únicamente eso, agregándole al grupo ventas y viendo si el grupo, con el grupo ventas puede llegar a ver el contenido del grupo recursos humanos, una forma de un ejemplo práctico, vamos a decirle. Así como tenemos unas consideraciones para crear los grupos, también tenemos que tener para los usuarios. La creación de una cuenta en Linux es un proceso fundamental y requiere múltiples atenciones. Además del nombre del usuario, es importante considerar el UID, el grupo principal, grupo suplementario, el directorio home, el shell. Todas esas configuraciones hemos visto que se puede hacer a través de los archivos de etc default user add o el etc login def. Esos son los lugares donde podemos o deberíamos ir a mirar la configuración que está antes de empezar a crear usuarios. Y entonces eso podemos, ¿cómo decir? Ajustar de acuerdo a las necesidades de la empresa o a la nuestra, o las decisiones que se afectarán también a la accesibilidad. Todo eso podemos determinar antes de crear usuarios, porque una vez que se crean los usuarios y nosotros después modificamos esos archivos, esas reglas, como decirle, o esas modificaciones que hicimos a los archivos, no se van a aplicar a los usuarios que ya se han creado, para que tengan en cuenta. Entonces, siempre es conveniente pensar un poco antes lo que va a hacer el equipo o las funciones que va a tener y qué es lo que necesitamos modificar o editar. Para crear nombres de usuario o crear cuentas de usuario de una manera efectiva es fundamental tener en cuenta varios elementos clave. Uno que es indispensable, casi diría que es casi obligatorio, es saber cuál va a ser el estándar o las normas que vamos a implementar para el nombre de los usuarios. No sea que venga uno que se llama Miguel y le crean con Mike, o otro que se llama Héctor Paco. O sea, tiene que ser algo coherente. Entonces, lo que normalmente se sigue o lo que dice las buenas prácticas es que el nombre del usuario tiene que ser único, primero que nada. No te va a permitirlo crear un usuario con un nombre duplicado. El Linux no te va a permitir. Y otra regla que usualmente se usa muy a menudo es primer nombre, va a ser el usuario sería la primera letra del primer nombre seguido del apellido. Si por casualidad se da que esa combinación ya existe, se usa primera letra del primer nombre, el segundo carácter sería el del segundo nombre y el apellido. Y usualmente se tiende a tratar que los nombres de los usuarios no tengan más de 8 caracteres, máximo 8 caracteres, porque en algunos sistemas ya no reconocen más eso como un usuario, como un nombre de usuario. Entonces, usualmente esa es una regla que se maneja así a nivel de TI. El tema del UID, si es que es necesario modificar de dónde empieza y hasta dónde va a llegar, usualmente se deja a nivel de que el sistema operativo lo cree automáticamente para que no exista conflictos, algo que digamos que ciertos rangos de usuarios tienen que empezar con el UID 2000, otros con el UID 3000 y otros con el UID 5000. Ya es una cuestión más que se presta a criterio de la empresa, vamos a decir. Seleccionar los grupos principales y grupos suplementarios. En este caso,
Siempre que sea un sistema que se soporte el UPG, hay que dejar que eso funcione así porque es más seguro. Esa te permite tener un grupo privado del usuario y después vamos agregando los grupos suplementarios, vamos a decirlo. Que esto nos permite dar permiso ya sea para acceder a ciertos documentos de la empresa, tener permiso de comandos o ejecución del comando sudo, navegar por internet, todo eso se puede hacer, gestionar a través de los grupos suplementarios. Configurar el home predeterminado o personalizado, como vimos, podemos cambiar la ubicación del barra home. Por ahí nuestro servidor va a tener mover, ¿cómo se podría hacer? Un file server compartido que vamos a montar en el barra home. O sea, vamos a montar el barra home ahí, dentro de un directorio en la red, que ese directorio puede estar, vamos a decirle, haciéndose un backup continuo para evitar pérdida de datos. Entonces, por ahí, eso es por una necesidad se hace así de la empresa. Entonces, pues solamente se hacen backup de los datos de los usuarios, no del servidor en concreto. Entonces, para hacer eso se montó un NFS y se montó eso en el servidor. Entonces ahí nosotros podemos decirle que el directorio home va a estar dentro del directorio compartido, vamos a decir. Elección del shell predeterminado o específico para el usuario, eso es algo que, como siempre, es a criterio de la empresa. Si tienen un sistema legacy que funciona solamente en Core Shell, entonces ese va a ser el shell que van a tener que usar. Si es un sistema que funciona solamente o corre solamente en ZSH Shell, van a usar eso. O sea, son cosas que cada uno va a ir configurando de acuerdo a la necesidad que tengan. Y la configuración de los campos de comentarios o geckos para mostrar información relevante. Esto es lo que le digo, que es con la opción user add o user -c, y ahí le agregan el comentario que puede ser nombre, coma, apellido, coma, departamento de logística, coma, teléfono, coma, ciudad. Y esos son datos que de repente va a ser necesario para poder saber de dónde es el usuario, en qué ubicación está de la empresa. Las, las cuentas de los sistemas, como sabemos, van del 0 al 1000. Son cuentas que se utilizan por servicios, usualmente son los servicios que usan esas cuentas y ejecutan con ese usuario, ejecutan los servicios, vamos a decirlo, o los daemons, como se conoce también. Y esos hoy tienen un rango específico que van del 0 al 1000, o sea, del 1 al 1000, vamos a decirlo, porque el 0 es del root. Al 999 sería el rango más específicamente, 999. Esto garantiza que haya suficiente hoy disponible para los servicios del sistema y la creación de grupos en ese rango reservado. Entonces, siempre que van a crear un grupo o ven que un usuario o algo tenga un ID menor al 1000, es posiblemente un usuario del sistema, vamos a decirlo, una cuenta del sistema. Se puede usar, como vimos anteriormente, con el comando, con la opción "-r", para que nos asigne un ID menor al que está configurado predeterminadamente. O sea, si nuestro predeterminado es 900, o sea, a partir de 1000 empieza para los usuarios normales, con la opción "-r" podemos usar para que el comando, o sea, para que el usuario o el grupo, si nos cree con un ID menor al establecido.
Si llegamos a planificar bien esto, después la creación del usuario a medida que corre el tiempo va a ser cada vez más sencilla y simplemente va a ser una tarea repetitiva, vamos a decirlo. Porque si cada vez que creamos un usuario vamos a tener que estar pensando qué ID va a tener, cuál va a ser su directorio home, qué grupo, bueno, los grupos secundarios sí o sí le vamos a agregar después de crear únicamente y sepamos qué función va a realizar. Qué directorios tiene que tener configurado o sea, son todas cosas que ya pudimos haber hecho una vez y la siguiente vez solamente es crear el usuario y asignarle algunos grupos secundarios después. Bueno, una vez que haya comprobado los valores que se utilizan por defecto y hayas reunido la información sobre el usuario, estás listo para crear un usuario. Entonces, después de tener todas las cuentas, todos los criterios a tener en cuenta por la empresa, ahora ya estamos en capacidad de agregar un usuario. Y el comando sería user add con las siguientes opciones. En este caso, le está dando varias opciones diferentes. Lo primero que veo que le están asignando, con la opción "-u", le están diciendo que su UID va a ser 1000. Con la G minúscula le está diciendo que su grupo principal va a ser users. Con la opción "-G mayúscula le está diciendo que los grupos secundarios van a ser with y research. Y con la opción "-C están agregando los valores, vamos a decir, los comentarios o los valores geckos, como así, que serían estos. Y el usuario al final, que sería Jane. Para un ejemplo está bastante bien puesto cómo va a ser la forma en que se va a crear el usuario y los valores que va a tomar. Tengan en cuenta que si quieren agregar más valores acá, es separado de coma, una coma acá y van agregando acá. Entonces, después de crear el usuario, tenemos que chequear que se haya creado, vamos a decirle, o ver que se haya aplicado lo que pusimos aquí. Y la forma de ver es con o sea, acá en este caso usa el comando grep para filtrar por James en el archivo etc-pwd. En este caso lo que nos va a traer va a ser el usuario tiene un acceso dentro del shadow, no es que ya se le haya asignado una contraseña, eso quiere decir que hay algo de James en el ETC shadow. El número de su UID y este es el GID. No sé si se recuerdan que en una de las slides decía que el grupo users tiene el GID 100. Entonces eso es lo que le aparece acá. Este sería el campo gecko donde están las descripciones. El home directory, como no se le indicó, le creó en el lugar donde tiene que ser, y el bin bash, porque no se le cambió, ahí se creó por el default. Y al hacer un grep de Jane nuevamente, Janet, al shadow, lo que nos fijamos en dos cosas. Está el usuario, están estos otros valores que serían la cantidad de contraseña, que puede usar la misma contraseña, el valor era que le iba a avisar cuando expira la contraseña, era cuando puede cambiar la contraseña, y 1603 creo que era, si no me recuerdo mal, la fecha
para el próximo cambio de contraseña, pero a partir del año 1970, contado en días, algo así creo que era este campo, no estoy muy seguro. Y esto significa que la contraseña no tiene ningún valor. Esto quiere decir que habría que hacer un passwd Jane y acá va a generar una contraseña. En este caso el campo está así porque no hay una contraseña seteada. Después el siguiente campo vemos que, o sea, en el siguiente comando que usa el grep es para filtrar en el etc groups. Y en esto lo que nos muestra en los grupos donde está Jane. En esto vemos que está en el grupo de Wheels y en el grupo Research, que es un grupo este es un grupo que se creó anteriormente. En las primeras slides vimos cuando se creó, y este es un grupo que ya está definido en el sistema, por eso su GID es de 10. Y también vemos en el directorio etc gshadow, porque como vimos, los grupos pueden tener contraseñas si es que es necesario, vamos a decirlo, pero en este caso vemos que existe el usuario, pero ninguno de los dos tiene una contraseña establecida. Son los valores que usualmente se encuentran. También se podría haber hecho el comando id y ahí le iba a mostrar también la información del usuario con todos sus grupos principales y grupos secundarios. También se van a crear se crearía el archivo mail en el var spool mail James con ese nombre y el directorio James dentro de home. Todo esto, lo que se va a crear dentro del directorio James, tiene que estar en este directorio configurado, en este archivo se configura. O sea, si el etc tiene contenido barra home, barra tal cosa, eso se va a tener que copiar acá, en este home cuando se cree. Entonces, al hacer el ls var Spolmail, se ve que hay un usuario James, root, rpc y sysadmin, y eso se creó automáticamente, eso siempre se agrega. Al hacer un ls de home, se ve los usuarios que están creados, que son de usuarios. ls-a home, todos los archivos que se creó, y un ls-a al directorio etc/scale, todo lo que se tiene que crear. En este caso, se copia lo que está acá, se copia al directorio con el usuario. Eso es lo que ocurre. Como sabemos, las contraseñas tienen que ser seguras y también se puede establecer algunas políticas de contraseña. Actualmente, como todos sabemos, hay muchos programas, muchos lugares que ofrecen para el servicio para romper contraseñas y vulnerar la seguridad de los usuarios. En este caso, siempre es en cuenta tener una contraseña fuerte y la precaución de mantenerla segura. Tratar que el usuario no comparta su contraseña a veces es difícil porque ya se escapa de nuestras posibilidades con quien el usuario tiene confianza y le da la contraseña. Entonces, sí es posible que las políticas de cambio de contraseña no sean muy largas para empezar, que sean de entre 30 días, máximo 50, tratar de no llegar más tiempo de contraseña. En lo posible que no haya usuarios que tengan la contraseña que no caduque, que todos los usuarios normales tienen que tener usuario caducada y tienen que cambiar cada cierto tiempo, que las contraseñas sean
tipo que no se puedan duplicar. Por ejemplo, si hoy le puse una contraseña y cuando caduco pongo la misma otra, pongo otra contraseña y después le vuelvo a pedir para cambiar contraseña porque está en cero la opción esa y le pongo otra vez la contraseña que estaba usando porque me es más cómodo escribir esa contraseña más. Entonces, uno puede configurar que no pueda usar la misma contraseña durante X tiempo también. Y las pautas son, o sea, siempre es recomendado sugerir el no uso de información personal, que son lo que usualmente usa la mayoría, su nombre, su apodo, su número de cédula, su número telefónico, cumpleaños. Son cosas que sí o sí va a haber en una contraseña actualmente. Utilizar información personal facilita que otros adivinen tu contraseña o descubran la contraseña. Como si, bueno, es muy fácil si es que sabe que no, te pones seguro que está poniendo el nombre de sus hijos. Sabe que tienen dos, entonces lo único que tiene que jugar es el orden nomás. O algo así. El orden mayúscula, minúscula, todo minúscula. Y por fuerza bruta se obtiene algunas veces eso fácilmente. Hay algunos ejemplos más que pone es nombre, apellido, fecha de nacimiento, son todos datos que nosotros como administradores sabemos que es inseguro, pero a su vez no podemos evitar que los otros lo pongan. O sea, lo único que podemos poner es tratar de levantar más el listón de la complejidad de la contraseña. Y entonces ahí lo que podemos es tratar de que sea un poco más segura en ese sentido. Necesitar una contraseña, lo primero que tenemos que hacer es definir una longitud. Y en Linux, como vimos, dice 5 caracteres como mínimo. Entonces, eso, por ejemplo, es poco. 5 caracteres es poco la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, buscando de uno de entre 10 a 12, estamos asegurándonos de una complejidad bastante más elevada. Que la composición de la contraseña debe tener caracteres numéricos, alfanuméricos y símbolos. Anteriormente se pensaba que solamente con que una contraseña sea larga ya estaba bien, pero después dijeron no, también tiene que tener algún número y se empezó a exigir que tenga números. Y después de eso se dieron cuenta que también era vulnerable ese tipo de contraseña y ahora la mayoría de los sitios, los lugares donde uno se quiere registrar con contraseña, te pide que ingreses un símbolo o mezcles números, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos para que sea más fuerte la contraseña que se genere. Y la vigencia. Aunque a veces no da gusto, hay que poner una vigencia para que la seguridad sea más robusta, vamos a decirlo. Porque si tenemos una contraseña que usamos todos los días, después ya alguien puede, mirando lo que tipeamos, puede ir deduciendo lo que estamos escribiendo a la hora de cargar la contraseña. Entonces, siempre es mejor que haya una fecha de vencimiento, vamos a decirle, de la contraseña para que nadie se esté... vamos a decir que nadie pueda ver o saber nuestra contraseña. Como le comentaba, la vigencia de la contraseña se utiliza para limitar el uso y aumentar la seguridad. Eso nos ayuda, por ejemplo, a evitar el acceso no autorizado, porque por ahí sí alguien pudo agregar o pudo obtener una contraseña, pero cuando va a empezar a usar no va a poder, porque si tenemos una política de cambio de contraseña cada tanto tiempo, entonces por ahí puede que justo le peguen en los días que esté
el, haciendo el cambio. Otra de las políticas que yo pondría sería limitar la cantidad de sesiones que puede iniciar una sesión al mismo tiempo. Entonces le ponemos un límite de que un usuario se puede conectar al servidor o a la computadora solamente una vez y no se puede conectar en otro, al mismo equipo desde otra terminal, vamos a decirle. Entonces así evita que otro usuario que ya sepa la contraseña pueda usar. Pero si ya sabe la contraseña y el otro no cambia, cuando el otro se deslogue, él va a poder acceder a ver la documentación y o a ejecutar el sistema con el privilegio de ese usuario. La frecuencia depende, eso es algo que depende ya de la criticidad, vamos a decirle, de qué tan sensible es el usuario o la cuenta, vamos a decirlo. Cuando es muy sensible se puede ver entre 30 días, es lo recomendable. Para cuentas menos críticas se establece una vigencia alrededor de 90 días. Yo lo bajaría a 60 como mucho. Y en última instancia, la seguridad y la comunidad deben equilibrarse para determinar el cambio de contraseña. Sí, eso hay que tener mucho en cuenta. 90 días son 3 meses. Cada 3 meses va a pedir que cambie la contraseña, entonces en un año le va a pedir 4 veces que cambie la contraseña. Entonces hay que ver, de todo depende de cómo, o sea, de las reglas que se establezcan en la empresa. Por eso realmente no es que un administrador va a agarrar y va a decir, no, yo quiero que cambie cada tanto día. Va a ser la empresa la que va a decir o va a decidir cómo va a ser la gestión de sus cuentas y el cambio de contraseña. Nosotros lo único que vamos a hacer van a ser aplicar políticas y o dar sugerencias de los tamaños recomendados en las buenas prácticas, vamos a decir. Ah, técnicamente hay dos formas nomás de cambiar la contraseña. La primera sería que el usuario ejecute el comando passwd y le va a solicitar la contraseña actual, la nueva contraseña y que repita la nueva contraseña. La otra es que el administrador, el usuario root, ingrese a la consola con su usuario root y de passwd el usuario. Y ahí no le va a pedir la contraseña anterior, directamente le va a pedir que proporcione una nueva contraseña. Por lo general siempre es recomendable que el usuario sea el que haga el cambio de la contraseña. Y en caso de que estemos creando un nuevo usuario y al crear un nuevo usuario se puede poner una opción de que cuando se crea el usuario se le puede hacer la opción de que la contraseña está expirada y que el usuario tiene que cambiar. Entonces directamente, el usuario no le está poniendo una contraseña, vamos a decirle, por defecto, sino que le pasa al usuario el usuario sin ninguna contraseña y el usuario lo primero que le va a solicitar va a ser la nueva contraseña. Y si se completa con éxito, se actualiza en el archivo etc shadow. También tiene un tiempo en que te da el tiempo de creo que de 60 segundos o un poco más para realizar todos los pasos de ingresar la contraseña anterior, ingresar la nueva contraseña, repetir la nueva contraseña. Y de acuerdo a las reglas que uno le puso, puede que la contraseña sea válida o no válida. Este lo vamos a ver ahora. Reglas de la contraseña para usuarios regulares y el root. Los usuarios regulares se les va a pedir o van a tener que cumplir las reglas. Gracias, PowerPoint.
La segunda vez que me pasa. Claro. Vamos a ponerlo. Estamos en el... ¿Cómo volver a presentar? Perdón, no sé por qué. La segunda vez que pasa que la presentación se va. Aquí está. Como le iba diciendo, los usuarios van a seguir las reglas que establezca el root. El root puede decir que la contraseña tiene que cumplir cierta complejidad. La contraseña debe tener caracteres especiales, número, letra, lo que sea, lo que define el root. Pero el root, a su vez, la única regla que tiene que cumplir es no dejar en blanco su contraseña. Después puede poner, si quiere, uno de contraseña. Le va a salir que es una mala contraseña, pero le va a dejar hacer, porque es el usuario root. Eso es por eso es que siempre he recomendado que el usuario root, la contraseña lo manejan solo un grupo de personas y que la contraseña sea lo suficientemente segura y compleja para que no cualquiera pueda acceder al. Y siempre es recomendable usar algún carácter, reemplazar. Si la contraseña que van a usar es, por ejemplo, como vamos a usar una complejidad, vamos a decirle que va a ser la contraseña que se eligió. Perdón. Complejidad, entonces reemplazamos la O por un 0, la E por un 3 y la A por arroba. La I podemos dejar en mayúscula. Entonces ahí ya se elevó la contraseña. Si tiene una S, por ejemplo, en vez de la S usa el símbolo de pesos como medida para ir elevando la complejidad de la contraseña. Con eso ya estamos elevando, ya es más complejo. Por más que sea una palabra conocida, ya al agregar y usar signos, números, mayúscula, minúscula, estamos haciendo que la contraseña sea más robusta. Y siempre cumpliendo cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le faltaría un carácter más o le puede agregar asterisco, interrogación, lo que sea, o exclamación, y ya una contraseña más que robusta. Y como le dije, el usuario puede cambiar la contraseña con el comando passwd. Esa es la única forma que el usuario puede cambiar la contraseña. Le va a pedir la nueva contraseña. O sea, primero que nada, al ejecutar le va a pedir la contraseña actual. Después le va a pedir la contraseña nueva. Si pasa de las reglas que se puso, le va a salir un prompt que dice repetir la nueva contraseña. En caso que no, le va a decir que es que no cumple o es una contraseña mala, y le va a decir ingresar la nueva contraseña nuevamente.
No le va a decir, solamente cuando cumpla le va a decir confirmar la nueva contraseña o repetir la nueva contraseña. Y toda esa información se va encriptada y se almacena en el directorio TC Shadow. Los usuarios tienen un intento, o sea, no es que se le va a bloquear, si es que en los 3 intentos no, solo le va a salir un error y le va a devolver al prompt principal y un usuario después de un tiempo va a poder volver a ejecutar, creo que son 2 minutos, después ya va a poder volver a ejecutar bajo el WD. Algunos ni siquiera tienen nada configurado, al instante uno puede volver a probar. El comando chain ofrece muchas opciones, lastimosamente en este curso no es que se va a ver muy a profundo, solamente va a ser esta presentación, esta slide nomás. En el mismo material del curso dice que no está contemplado dentro del curso, pero es una de las opciones que un administrador tiene para modificar también el archivo, vamos a decirle, no es modificar, sino que usar, nosotros queremos ver cuándo va a caducar la contraseña de un usuario o si queremos que cambie extender la fecha de expiración, vamos a decirle. Entonces todo esto con el comando chage se puede hacer. Chage list menos L o menos list, el usuario se le tiene que indicar la cuenta. Se va a dar la información de la cuenta, ¿no? Uno más, así sería sudo chage separata. En este caso, como no le introduje ningún valor, me va a ir pidiendo algunos datos. Entonces, como no es eso lo que quiero hacer, control C, le damos menos L. Lo que nos hace es listar la configuración actual. Y esta configuración actual usualmente coincide con los campos que están dentro del etc shadow. Entonces acá dice, lo último cambia la contraseña el día que se creó el usuario, vamos a decirlo. La contraseña caduca nunca, la contraseña está inactiva nunca, la cuenta caduca nunca, número de días entre cambio de contraseña 0, días máximos entre cambio de contraseña toda la vida, vamos a decirlo. No está configurado para que haya un día o una fecha. Días de aviso antes 7. Entonces, si uno quiere modificar algo, aquí es el lugar donde va a tener que, con el comando change, puede forzar que la contraseña caduque dentro de 10 días. Y acá están las opciones, menos D o last day, fija la fecha del último cambio de contraseña. Menos E, expire, configura la cuenta para que expire en la fecha, en esa fecha que le indicamos. La H nos muestra ayuda, la menos I mayúscula o menos I inactive, configura la cuenta para permitir el acceso y se inactive días después de que la contraseña caduque. Entonces, en esto lo que podemos es ponerle, por ejemplo, sería como un periodo de gracia antes de que la cuenta entre inactive por falta de cambio de contraseña, vamos a decirle. Lo que vimos también que se puede hacer, que uno le puede decir, ponemos 2 o 1. Un día después de que no cambió la contraseña, la cuenta va a aparecer inactiva. De la M de min día define el número mínimo entre cambio de contraseña. Y la M define el número máximo para cambiar la contraseña. Una práctica normal sería, por ejemplo, vamos a ver acá, que si tenemos un usuario en cuestión, le damos la menos M, 0, usuario, este estoy usando,
Y ahí lo que le dije que el día que va a tener que cambiar la contraseña es hoy. Entonces yo hago menos L. Número de días máximo entre cambio de contraseña le aparece en 0. Entonces, si yo hago un... Vamos a ver si funciona. Porque a veces no funciona. A ver unos cuantos, perdón. Por ejemplo, pongo pp password. Creo que y ahí me pidió. Eso es lo que me tiene la contraseña actual y me pide la nueva contraseña. O sea, la contraseña actual me va a decir ingrese una nueva contraseña. Vuelvo a escribir la nueva contraseña. Debe elegir una contraseña más larga. Entonces ahí vamos a empezar con los criterios de... Ahí ya salió, supongo que cambió la contraseña y con el nuevo inicio de sesión me va a pedir que use esa nueva contraseña. Así es como uno puede decirle que la contraseña caduque ahora. Ahora, otra opción que se le puede dar es al usuario, al usuario, con la comando pwd -d0 creo que es también, se pone que la contraseña está en blanco y tiene que ingresar una contraseña en caso de que se haya olvidado la contraseña, vamos a decirle. -d0 creo que es. Ups. -d, delete, para eliminar. Sí. Entonces, control Q. Una forma así el usuario no sabe su contraseña es con el comando wd -d, okay, -d, pp de la contraseña y con eso si abro nuevamente la terminal y me abre, yo pongo el usuario pp password y seguir. Me olvidé ponerle algo. Creo que es menos. Entonces, eso que yo le hago.
Me está dejando. ¿Será que este usuario era que creé la vez pasada y tenía problemas? Pero en teoría, si hice bien, lo que me tendría que pedir ahí al iniciar el PROM es, al cargar el usuario, me debería de pedir el PROM para cambiar la contraseña directamente, porque acá dice que el último cambio de contraseña debe cambiarse la contraseña, contraseña activa debe cambiarse. Entonces, todo me estaba indicando que tengo que hacer un cambio de contraseña, pero no me está dejando más. Este. Debe cambiar, no, por el tipo de ventana, por lo visto no me dejaba, por el tipo de TTI, el PuTTY no me dejaba, pero acá sí ya me pide directamente impuesto por el administrador. Entonces ahí yo tengo que cambiar otra vez contraseña. Ahí está. Estamos haciendo bien, solo que no, por el PuTTY no nos dejaba hacer esa gestión. Y como vimos, el war, el -w, es lo que nos va a dar el tipo de días que va a tener de alerta. En este caso es 7 días lo que está configurado. Hay algunas ocasiones que vamos a necesitar modificar el usuario por algún motivo. Y hay cambios que se van a aplicar inmediatamente y otros que no se va a poder aplicar hasta que el usuario reinicie su sesión, vamos a decirle. En este caso, cambiar los grupos secundarios nos va a permitir hacerlo de forma automática. O sea, nosotros cambiamos un grupo y automáticamente ya va a surtir efecto. Al revés, sí que no surtirá efecto, ¿no? Para verificar si un usuario está o no conectado, se puede ver con el comando wo o el comando w y tenemos el comando las. De estos dos comandos, lo que nos va a mostrar va a ser si el usuario está conectado o no, y las nos va a mostrar un poco más de información de lo que del usuario. Por ejemplo, nos va a mostrar si el usuario se conectó, cuándo fue la última vez que se inició. Se puede hacer un seguimiento, vamos a decirle, del usuario con este comando. Y se puede mirar algunos archivos de logs especiales que son de auditoría. El comando wo permite quienes están conectados al sistema, así también el W. El comando W ofrece una información más detallada, incluyendo el tiempo de actividad, carga del sistema, así como proceso de ejecución de cada usuario. El comando LAS, como les dije, es diferente al comando wo y W, ya que muestran no solo las sesiones de los usuarios actuales, sino que las anteriores las muestran un detalle como número de usuario, la terminal en que se fecha, hora de inicio de sesión, tiempo total de conexión, o si sigue conectado, o si la sección sigue activa. Otro uso que se le puede dar a las es ver los archivos de log, como les comenté, para monitorear los datos de inicio de sesión desde el archivo barlog wtemp, que muestra cuándo fue la última vez que se conectó el usuario, qué hora, desde qué equipo. No sé si te permite ver eso, pero sí por lo menos te dice desde la hora. Porque se puede dar que, por ejemplo, el usuario tuvo un problema y
y él argumenta que él no fue el que realizó eso y una forma de identificar es ver en qué horario se modificó. Si fue dentro del horario que el usuario está usualmente trabajando, entonces se puede deducir que fue ese usuario. Pero si fue en un horario diferente al que él está, porque como nosotros configuramos política que una sola vez el usuario se puede conectar al servidor, entonces si el usuario se desconectó a una hora y se conectó, vemos que a esa hora él ya salió de la oficina o no está en la oficina, se puede saber eso, entonces podemos deducir que alguien más tiene su contraseña. El lugar de la ubicación de inicio de sesión puede ser que te guarde el equipo, el nombre del equipo o la dirección de IP. Ahí podemos reducir más todavía y podemos saber más sobre el usuario desde dónde se conectó. También se puede ver por fecha y hora y especificando la específica. Se puede usar la opción "-t" para definir estos parámetros de búsqueda. O sea, todo esto son usos avanzados del comando LAS cuando necesitamos hacer una auditoría de saber quién, o sea, para tratar de saber quién fue el que realizó el, vamos a ver, el robo de información o lo que fuera. Si es que hubo algo o si hubo un usuario que cargó algo mal y no es el usuario con el que se inició la sesión. O sea, por ejemplo, se inició sesión Pepe a las 9 y se retiró y terminó su trabajo a las 12. Se retiró a almorzar. Y después cuando él vino, se hizo una modificación en el sistema con su usuario, pero él no estaba porque estaba en su horario de almuerzo. Y vemos que efectivamente ocurrió eso, que a las 12:10 se loguearon con su usuario al sistema. Y se hizo en ese momento, en ese horario fue el que se realizó las modificaciones. También podemos definir, si es que nos permite ver desde dónde se inició la sesión, podemos decir, bueno, estas dos ubicaciones no son las mismas, por lo tanto, este equipo fue realizado desde otra oficina o desde otro lugar de otro lugar. Entonces, ahí se puede deslindar responsabilidad en cierto punto. Otra cosa es cómo es que su contraseña fue vulnerada. Eso puede ser que él haya prestado a alguien o se usó algún método para obtener la contraseña a partir de la simpleza de que era su contraseña. Entonces, así podemos hacer. Y el usermod es el comando que se usa para modificar muchas opciones del comando existente. La mayoría de estas opciones también están disponibles con el comando user_add al momento de crear. Pero al momento de modificar es, por ejemplo, queremos cambiar de grupo, ponerle a otro grupo. Entonces, con el usuario usermod lo que hacemos es, entonces son las opciones, vamos a hacer un resumen, "-c", el comentario para establecer los valores quiecos o comentarios. El homedir, cambiar el homedir si es que por algún motivo vamos a volver a usar otro home. La fecha de expiración, la cuenta inactiva después de que caduque la contraseña. Son todos los mismos valores, el grupo primario, grupo secundario, añade grupos adicionales a los grupos específicos. Cada hay que tener en cuenta algo. Si usan usermod y tienen grupos, por ejemplo, tienen 3 grupos suplementarios, si usan usermod y la opción G mayúscula y agregan otro cuarto grupo, ese tercer grupo, esos 3 grupos que tenía anteriormente desaparecen y se agrega solo un grupo. La opción es usar el comando usermod -a G mayúscula y esto añade a los grupos ya existentes el siguiente grupo al usuario. Después tenemos la H que de ayuda, la L
porque eso es una L minúscula. Cambia el nombre del login del usuario, L para hacer un bloquea la cuenta del usuario. Esto hace que en el archivo shadow aparezcan las dobles signos de exclamación antes de la contraseña. El shell si queremos modificar, el UID si queremos modificar un nuevo UID y la U para desbloquear la cuenta. Acá también vemos un ejemplo. Acá se menciona lo que le estaba comentando hace un rato, que hay que tener cuidado cuando se usa el user mod con la opción "-g", porque si utiliza sin la opción "-a", debe enumerar todos los grupos que se va a pertenecer. Entonces, si nosotros vamos a usar, por ejemplo, user mod sin la A, solamente la G, tenemos que poner, por ejemplo, si pertenece a 3 grupos, como ser Wheelers, Developer y vamos a decirle otro Shared, hay que agregar esos 3 acá, seguido por coma, creo que, todo separado por coma. Entonces va a ser los 2 grupos que ya tienen ahora mismo, más el tercero, más el que se le va a agregar. Ahora, si uno usa la opción A, lo único que tiene que hacer es el último grupo que quiere agregar. Y eliminación de un usuario de Linux es básicamente, usualmente se usa el userdel. Userdel es el comando para eliminar un usuario. Usualmente ese comando lo único que hace es eliminar el usuario o la entrada dentro del archivo etc passwd y shadow y el archivo shadow, y no elimina ningún dato, solamente elimina el usuario, vamos a decir, para que ya no pueda más, ya no existe más ese usuario. Y no sé, los archivos se mantienen por una cuestión de que algunas veces un usuario puede contener, ser un usuario que tenía documentos importantes para la empresa y uno no quiere que el usuario o necesita ver si este usuario cometió algún tipo de delito y necesita esos datos para comprobar la información. Entonces, la eliminación de un usuario y sus archivos no se puede revertir sin ninguna copia de seguridad previa. ¿Sí? Una vez que eliminen y le den que eliminen también los directorios, entonces ahí ya se fue el usuario. Para borrar un usuario simplemente se ejecuta el usuario userdel y el comando, o sea, seguido del nombre. Los archivos del directorio permanecerán, pero serán huérfanos. Eso es lo que pasa cuando se eliminan los usuarios. O sea, cuando se elimina el usuario y no se eliminan los archivos pasan a ser huérfanos. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y si vamos a hacer una prueba, ya tenemos eso para probar. Le tenemos al usuario Pepe que no está funcionando bien. Entonces vamos a irnos al home, /home. Este Pepe no funciona bien. Entonces lo que vamos a hacer es user sudo userdel y como ven se eliminó el usuario, pero no se eliminó el directorio, se mantuvo el directorio, sí quedó huérfano. Solamente el root puede acceder cuando es así a esos directorios. Y una vez que, vamos a decir, se terminó la auditoría, el usuario ya está absuelto o condenado, vamos a decirle, por mal desempeño de sus funciones,
ahí nos dice si ya puede eliminar, entonces lo único que nos queda hacer es un mk, no, mk no, rm menos rf pp, en el sudo. Gracias. Ya no hay otro usuario, vamos a decirle, ya no existe el usuario pp en el. Y eso mismo que hice ahora, pero si usamos la opción "-r" al comando user es lo que hace. Elimina el usuario del archivo, vamos a decir, de etc pathwd y shadow, y a su vez elimina el directorio con el "-r". Y ahí no existe más ese usuario. Entonces esas son las formas de eliminar un usuario del sistema Linux. ¿Preguntas? Ya con esto terminamos la clase. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que dimos hoy? No, profe. Bueno. Ahora estaba mirando el directorio Skell y como vimos la vez pasada cuando creamos el usuario Pepe, no nos creó ninguno de los subdirectorios porque el propio directorio Skell no tiene nada, vamos a decirlo. Entonces, como está vacío, entonces no va a crear nada salvo lo que tenga -LA. Vamos a ver si hay algún no oculto. No, básicamente no, solamente tiene lo que va a decir lo básico, pero no va a crear un usuario con el, no va a crear un directorio, no va a crear absolutamente nada. Entonces, en un sistema de Linux menciona crear otro usuario, lo más recomendable sería, si es que va a ser otro usuario, es crear por la interfaz gráfica. Ahí seguramente le va a crear con la estructura, pero por línea de comando, con el usuario, con el comando user add o add user, va a crear un usuario sin ningún directorio, vamos a decirle. Por eso es que ocurrió eso la vez pasada. Y no sé si no hay ninguna duda, lo que ya está habilitado el foro de la clase de hoy para que puedan acceder y darse de presente. Recuerda que, como les mencioné al principio de la clase, ya quedan solamente 2 capítulos. A partir de este quedaría el 15, después el 16, después tendríamos un repaso general y después ya sería el examen que comprende los módulos
creo que fue del 8, fueron sus exámenes, sería entonces del 9 al 16, que va a ser un examen que tienen que tener primero que nada, haber rendido todos los exámenes comprendidos del 9 al 16. También creo que la plataforma exige que las prácticas estén completas y al final eso le va a habilitar también que tengan disponible el examen final. Eso es a modo para que recuerden nada más. Y el examen final sí tienen que tener realizado desde el examen 1 hasta el examen 16 completo, tener todos los laboratorios, si es que tienen la clase laboratorio, todos los laboratorios completados o marcados como completados, tienen que haber respondido la encuesta que le hace el centro tecnológico. Y creo que eso es todo lo que necesitan para tener habilitado el examen. Después de eso ya es cuestión de que tengan todo y estén listos para rendir. No es muy difícil, sí son varias preguntas, 100, pero es llevable. Entonces, de mi parte simplemente era para recordar, y si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir o al WhatsApp y ahí vemos para solucionar las dudas. Entonces dejamos la clase hasta aquí, nos vemos el próximo miércoles con... ¿Perdón? ¿Qué pasó?